Buenas tardes, queremos una vez más dar la bienvenida a su programa a todos los amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía a través de este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en el Evangelio según Lucas y el jueves pasado vimos la parábola del hijo pródigo que el Señor Jesús enseñó. Ahora vamos a leer en el capítulo 16 de el Evangelio según Lucas, versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Deseamos, por cierto, que la lectura de la palabra del Señor sea de ayuda, de beneficio para cada uno de nosotros en esta tarde. Antes de proseguir, como siempre, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso es poder abrir tu palabra con plena libertad, con sencillez, para hablar de ella
a través de estos medios de comunicación. Gracias, nuestro Dios, porque podemos llegar a lugares que ni siquiera sospechamos y el mensaje puede entrar en corazones que están sedientos de escuchar la palabra tuya, el evangelio de la gracia del Dios nuestro. Padre, queremos en esta tarde rogar por cada persona que está conectado y los que se conectarán, que el Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra y aplicarla a sus corazones, que ellos puedan entender lo que el Señor Jesucristo, tu amado Hijo, dejó escrito en este sagrado libro, en esta profecía que tenemos segura y que es cual antorcha que alumbra, en tanto el día esclarece. Padre Celestial, pedimos pues que esta iluminación del Espíritu Santo en esta tarde sea manifiesta y que pueda penetrar también en el corazón de aquellos que están en tinieblas o de aquellos que están con sus conciencias adormecidas y que hasta ahora no quieren reconocer ni considerar su condición delante del Dios eterno, para que este mismo Dios lleno de amor y de gracia pueda producir cambios en la vida de cada uno de los seres humanos. Padre, pedimos por aquellos amigos que llaman al programa y que tú conoces sus necesidades y conoces a cada uno por nombre. Y rogamos por ellos porque ellos confían en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia. Nosotros sabemos que tú eres poderoso y si tú quieres puedes solucionar cualquier problema, puedes dar la solución a cualquier veredicto, enfermedad que esté pasando por algunos de los que escriben. Pedimos especialmente por los enfermos físicamente, cuerpos debilitados por el desgaste físico, por el paso de los años, y rogamos para que en tu amor y misericordia ellos puedan sentir y puedan ellos entender que los dolores son minimizados en su cuerpo, son menguados solamente por el amor tuyo. Que ellos puedan llegar a conocer y a recibir a Cristo como su Salvador personal. Aquellos que piensan que están descarriados, que están alejados, si realmente alguna vez tuvieron el encuentro con tu Hijo amado y son verdaderos hijos tuyos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, que ellos puedan volver a la comunión con su Dios, a la comunión con aquellos que son sus hermanos y seguir adelante en la peregrinación, en tanto que el Señor regresa a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Pedimos también por aquellos que están con problemas de drogadicción, de alcoholismo, para que esa esclavitud en la que les tiene Satanás sumergido pueda ser quitada y ellos puedan confiar que el Hijo de Dios puede liberarles de esa condición. Padre Celestial, pedimos también por don Raúl, por señora Gina, por sus hijos, por sus nietos. Pedimos especialmente por señora Gina para que tú le preserves la salud si es tu voluntad así y que ella pueda tener tranquilidad. Y por todos los que trabajan y colaboran en este canal, rogamos para que tu mano les sustente, les ayude y que ellos puedan seguir en su labor sin ninguna dificultad, sin ningún problema.
Y ahora pues queremos quedar encomendados a la gracia tuya, a la iluminación del Espíritu Santo para esta tarde, y que este mensaje pueda ser entendido por nuestros amigos. Agradecidos quedamos encomendados a ti, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. En esta oportunidad, el Señor Jesús, estando en su ministerio, Él emplea y enseña otra parábola a sus discípulos. Y aunque ha traído algunas dificultades esta parábola en su interpretación, porque algunos piensan que es incongruente que el Hijo de Dios, aquel que es santo por excelencia, elogiara a un hombre que es un defraudador, que es un hombre astuto y que emplea esa astucia para robar, un hombre que no es honesto en su vida. Pero no es así, porque no es el Señor el que elogia, sino más bien el hombre rico, el que elogia a su siervo por la sagacidad que utiliza. Y el comentario del Señor es que los inconversos, aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal, que no andan conforme a los preceptos divinos, para ellos no hay ningún problema en usar de astucia para su bien, para sus propósitos. Y en eso, en nuestro tiempo, vemos a muchas personas haciendo eso. En el caso de el hijo pródigo, él gastó la provisión que el padre rico le entregó, pero a tiempo él reaccionó y volvió pidiendo perdón. El hijo mayor, que representaba muy claramente a los religiosos de aquel tiempo, que pensaban que eran justos y que ellos no necesitaban de arrepentimiento, él no quiso participar en el gozo, en la celebración de ese padre con sus parientes y amigos por el regreso de su hijo, aquel que había estado perdido. Y sin embargo, el Señor, Él amaba incluso también, y Él deseaba que estos religiosos pudiesen darse cuenta de su situación. Y el Señor, a través de el profeta Oseas, Él había escrito: con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Así Dios tiene el propósito de salvar a todos, pero en tanto la persona no esté consciente de su realidad, no podrá acudir a Cristo por salvación. Aquí, en este caso, se trata de un hombre rico. Y este hombre rico tenía un administrador, un hombre que tenía que administrar sus bienes. Y obviamente este hombre tenía pleno conocimiento de todos los bienes de su amo, de su señor. Entonces, él también sabía de cómo su amo administraba las cosas. Pero
este hombre fue hallado que defraudó a su amo. Y este hombre malo, un administrador malo, él se las arregla para en un futuro en que no tendrá la ocupación, poder vivir, poder sobrevivir, arreglárselas en su vida diaria. Pero para ello, él utiliza estos subterfugios, estas, como decimos nosotros en buen chileno, estas pillerías. Y el Señor aquí habla de la sagacidad de este hombre, y esta enseñanza obviamente es para los discípulos, para darnos a nosotros un ejemplo de prudencia, no de métodos injustos, de métodos fraudulentos para la vida del creyente. La sagacidad de el mayordomo se vio en que hizo uso de las oportunidades presentes para prepararse para el futuro. Aquí los mayordomos o los administradores mundanos emplean su influencia y riqueza para promover sus propios intereses y mejorar su posición para un futuro en este mundo. Esta es nuestra lección que debemos aplicar a las cosas celestiales. Como buenos administradores, dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 y versículo 10 de su primera carta, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabrita multiforme también se traduce como multicolor. Multiforme gracia de Dios. Así, el Señor nos ha confiado los tesoros de la palabra suya, y nosotros también debemos administrarla para que sean de bendición para otros. Son un depósito que nos ha sido dada, y en un día venidero tendremos que dar cuenta. Y esto, obviamente, en el presente, nosotros deberíamos utilizarlo no para obtener ganancias en este mundo, sino para hacernos tesoros en el cielo. Cuán triste es, queridos hermanos, ver cómo algunos se aprovechan y ensucian y manchan el nombre de el Señor por sus mezquinos intereses económicos. No están contentos con lo que el Señor les provee, no están conformes. Gran ganancia, dice la palabra del Señor, es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos estar conformes con lo que el Señor nos provee ahora, porque Él dijo que Él nunca nos iba a dejar. Así, el Señor entrega esta enseñanza a sus discípulos, a aquellos que son sus seguidores. Él se aparta de la multitud en donde había muchos religiosos, muchos incrédulos que generalmente estaban escuchando las enseñanzas del Señor, y Él se aparta solamente para entregar a aquellos que eran realmente sus discípulos. Y la enseñanza acerca de aprovechar las oportunidades en este mundo con vistas a ser recibidos en las moradas eternas
es claramente una verdad para los creyentes, para los hijos de Dios. ¿No era esto una enseñanza en aquel tiempo para los fariseos que necesitaban ellos ser salvos de la condenación por el pecado a través de la muerte del Señor Jesucristo? Ellos permanecieron lo suficientemente cerca, estuvieron siempre del Señor, con malos propósitos, obviamente, pero ellos escucharon las enseñanzas del Señor, vieron inclusive también sus milagros, pero ellos más bien hacían burla de la enseñanza de las palabras de el Señor Jesucristo. Así, esa era la situación de estos religiosos, de estos fariseos. y el Señor Jesús, por eso, Él toma parte a sus discípulos. Y este es un hombre rico, que pudo ser cualquiera de aquellos que tenían muchos bienes materiales en aquel tiempo. Y no es importante quién es el hombre, sino solamente la importancia que aquí tiene es que él tenía esta condición. Uno que tenía tantas riquezas que necesitaba de tener un administrador para que le sobrellevara y le administrara, valga la redundancia, los bienes, y también conocido, por cierto, como mayordomo. Y aquí, en este caso, el mayordomo fue acusado de malversación de los bienes de su amo y es llamado a rendir cuenta, y se le anuncia que va a ser despedido de su cargo de mayordomo. La acusación fue presentada contra él por una o varias personas que no se nombran. Así, pero llegó esa acusación a los oídos de este hombre y él le manda a buscar. Y aquí hay un término que se utiliza en el Nuevo Testamento y es el término acusador. Y este tiene que ver con el término que nosotros conocemos muy bien, que es diablos, que se usa para designar a Satanás en 6 ocasiones, en Lucas capítulo 4, versículo 2 al 6, 3, versículo 13, 8, versículo 12, y frecuentemente en todo el Nuevo Testamento describe la manera en que la acusación pasó por la gente y llegó a este hombre. También vemos en la palabra de Dios que Satanás acusa utilizando mentiras, y el Señor, Él lo mencionó. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí eso lo encontramos en el Evangelio según Juan, el capítulo 8, versículo 44. Cuenta mentiras y realmente hace también tropezar y mentir a las personas. Obviamente que vemos en la palabra de Dios cómo Satanás
usó de astucia para acusar a el siervo Job en la antigüedad, allí en Job capítulo 1, versículos del 9 al 12. Así, en este caso, este mayordomo del que el Señor está hablando y utilizando en esta parábola, dio motivos a sus enemigos para que le acusaran. Así, en esto también, hermanos y amigos, especialmente a los hermanos, debemos esforzarnos por no dar al diablo ninguna causa por la que nos acuse. Cuando finalmente Satanás es sellado del cielo y es denunciado, dice allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Aquí el hombre del que estamos hablando, que usa el Señor como ejemplo, las acusaciones que llegaron a la presencia de su amo eran reales, tenían base, no eran inventadas. Y muchas veces debemos de cuidarnos cuando alguien quiere acusarnos que realmente no sea verdad, no tengan base para hacerlo, porque Satanás en su astucia siempre quiere destruir el testimonio de los hijos de Dios, siempre quiere arruinar a las personas y por ende también manchar el evangelio de la gracia de Dios. Nosotros como seres humanos se nos ha entregado la administración de bienes que son inherentes a nuestra naturaleza, nuestra inteligencia, nuestra vida, nuestras fuerzas. El Señor quiere que todo aquello lo usemos para la honra y gloria de su nombre. Y en la palabra de Dios nos enseña que nosotros, todo lo que tenemos, no es nuestro, sino es del Señor, es de Dios. Y que nosotros somos simples mayordomos, simples administradores. Y que un día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía y se requiere que los administradores sean hallados fieles, sean hallados sin faltas delante de Dios. Amigo, ¿en qué has gastado hasta ahora tu vida? ¿Cuál ha sido la meta que tú te has propuesto en este mundo? Porque sabes, nosotros estamos de paso. Somos personas que vivimos por un tiempo y los años pasan con mucha velocidad y no nos damos cuenta. Cuando ya estamos llegando al fin de nuestra vida, de nuestra carrera, no nos vamos a eternizar en este mundo, sino tenemos que partir a la eternidad si el Señor Jesús no viene antes a buscar a su iglesia. Tendremos que partir en forma individual cada uno. Y después, cuando el Señor venga a buscarnos y a llevarnos a su presencia, allí serán revisada nuestra labor, nuestra obra, si realmente merecemos algún premio o no, porque allí no se va a tratar absolutamente nada de lo que es el pecado, porque eso ya fue tratado allí en la cruz. Allí Dios cobró, por así decirlo, el costo de ese rescate que pagó el Señor Jesús. Él
allí en la cruz, Él pudo decir, todo está hecho, no hay nada más que hacer. Así por eso, amigo mío, la salvación no depende de los esfuerzos humanos que yo haga, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y Él, al morir en la cruz, Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esa es la base de mi fe. Ese es el corazón del Evangelio. Así, el Señor presenta a este hombre aquí como uno que realmente disipó los bienes de su patrón, de su amo. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos hombres, cuántas mujeres hay que han mal utilizado los bienes que el Señor ha entregado y solamente viven para sí? Y así también mueren en este mundo destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios quiere, querido amigo, restaurarte. Él quiere que tú puedas realmente alcanzar a escapar de la ira venidera, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Este hombre, cuando piensa en su futuro, cuando le quiten su trabajo, él dice, bueno, yo no puedo acabar, y eso nos habla de el esfuerzo humano, que él no puede hacerlo. Mendigar, dice, me da vergüenza. Así, lo único que le quedaba era usar la astucia para ser recibido en las casas de aquellos que eran los deudores de su amo y de esa manera seguir con su vida, pero no piensa en absoluto en que eso le va a durar mucho tiempo y que eso realmente va a ser un sustento estable. Y eso es lo que también ofrece Satanás en este mundo. Él ayuda muchas veces en los fraudes, en las cosas indebidas, y a algunos parece irles muy bien, pero llega el momento en que aquello todo se acaba y la persona queda totalmente abandonada, por así decirlo, a su suerte, sin ninguna bien, sin ninguna cosa que realmente le haga feliz. Y es el destino eterno igualmente de Satanás, porque va a llegar el momento en que él mismo va a ser lanzado al lago de fuego. Y allí van a ir los que le han creído, los que le han seguido. Amigo, el Señor quiere y te invita a que vengas a Él para que hagas una buena administración de tus bienes y tengas un futuro eterno y puedas ser recibido en la casa del Padre, en las moradas que Él fue a preparar, pero esto por toda la eternidad. Depende únicamente de ti. Si tú quieres hacerlo, puedes venir ahora mismo pidiendo perdón a Dios por tus pecados y pidiendo por salvación. Vamos a escuchar un himno para después continuar. Muy bien, vamos a continuar con una historia que es muy conocida porque la hemos repetido infinidad de veces, pero que está muy vigente. Esto no es una parábola. Y dice en el capítulo 16, versículo 19, es el Señor el que está hablando en su ministerio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba
saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este realmente, querido amigo, es uno de los pasajes más solemnes que nosotros tenemos en toda la Biblia. La conclusión general que hay acerca del Hades y el infierno, en particular entre las sectas, hace necesario que pensemos en la bondad de Dios, pero también consideremos que Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, pero que es un Dios justo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos con toda claridad que se nos dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que no tendrá por inocente al culpable. Y aquí se nos presenta la realidad de estos dos destinos que hay para el ser humano, para la humanidad en general. Dios no quiere que el hombre perezca. El infierno, que muchos niegan, pero que quien más habló de ello fue precisamente la persona del Señor Jesús, no fue creado por causa de el hombre, del ser humano. Fue creado por causa de Satanás y sus ángeles, que se rebelaron en contra de Dios, que no estuvieron conformes con la dignidad que Dios les dio al crearlos, y se rebelaron. Y Satanás, encabezando esa rebelión, él ha anhelado y ha querido siempre ser igual a Dios, pero desde allí él fue derribado y ha sido condenado, y están condenados todos aquellos que le siguieron en esa rebelión. Así, amigo,
no es por de ninguna manera asustar, meter miedo en absoluto. Nosotros solamente nos limitamos a leer y a comentar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y aquí está la historia de dos hombres. Hay nombres aquí. Y en las parábolas no se mencionan nombres. Y este es un hombre rico, y si pensamos en lo que veníamos mencionando, él tenía muchos bienes, pero todos esos bienes no los administró debidamente, sino los mal utilizó para su propio beneficio, para malgastarlos. Él pensaba que iba a vivir eternamente aquí en la tierra. Pensaba que nunca iba a morir. No se preocupó por él ser una persona que estaba conformado de cuerpo, alma y espíritu, y que al morir estos tres elementos se separan. Todos los días. Esto llama mucho la atención porque él se vestía como diríamos hoy día, con gran glamour cada día. Y hacía banquetes de los mejores manjares, las mejores comidas que se podían conseguir en aquel tiempo, porque él tenía todos los medios para hacerlo. Pero a la puerta de él, y este hombre era judío, obviamente el rico, dejaban a un hombre enfermo, a un hombre que estaba en una condición calamitosa y que sería motivo de asco, de recelo para este rico. Y este rico jamás, este hombre se preocupó de el pobre, que era su prójimo. Y algunos han malentendido diciendo que los perros le daban cierto alivio, ¿no? El hecho de que los perros lamieran las llagas de este pobre hombre significa que empeoraban la situación, la condición. Los perros son animales inmundos que se alimentan de inmundicias y obviamente sus lenguas están llenos de infecciones, de parásitos, de cosas que traen consigo muchas calamidades al ser humano que llega a tener contacto con sus lenguas. Veía hacía poco una recomendación de médicos que recomiendan, porque algunos se dejan lamer la boca por los perros, y como tremendas infecciones que les han producido a algunos esa situación, esa condición. Así vemos, ahí está Lázaro, pero Lázaro en su vida, él se había preocupado de su alma, y él era un hombre creyente, él era un hombre que pertenecía a Dios, porque había arreglado su situación para con Dios. Así, las penurias que él estaba pasando en este mundo, las necesidades, él no las consideraba al pensar en las glorias que él iba a disfrutar una vez que todo aquello pasara. Muy lejos de los pensamientos del rico. Y como dice el Señor a través de el profeta Isaías, porque que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios,
y así como están lejos los cielos de la tierra, así están alejados también los pensamientos. Y bueno, este hombre rico seguramente tendría muchos amigos porque con los que disfrutaba aquellas comidas, aquellos banquetes. Y llega el momento en que se termina la vida de Lázaro, el mendigo. Y mire qué maravilla, qué precioso es lo que aquí comenta el Señor. Aconteció que murió el mendigo. Y alguien, seguramente el rico diría que bueno, que ya no va a estar más molestando, no va a estar más aquí esperando si algo cae de mi mesa para recogerlo él, para saciar en parte su hambre. Pero ¿qué pasa? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es lo que es llevado? No es su cuerpo, porque el cuerpo seguramente lo tiraron por ahí, ya que él no tenía nadie que se preocupara de él, por lo que podemos observar en la palabra de Dios. Seguramente lo dejaron en un basural como se acostumbraba y nadie más se preocupó de él, y el cuerpo, cuando llega a la muerte, fue tomado del polvo, dice la palabra de Dios, y al polvo debe volver. Pero su alma, el habitante que habitaba, valga la redundancia, en ese cuerpo, es llevado por los ángeles al lugar de reposo, al lugar de descanso, porque hay solamente dos caminos y dos destinos. Y el apóstol Pablo, pensando en la eternidad, él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay un lenguaje ambiguo como vemos en la religión, que tal vez, que a lo mejor, que quizás, no, ese no es el lenguaje que pertenezca a la palabra de Dios. Tenemos la plena certeza de que cuando nos toque partir a la eternidad, vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y qué maravilloso, qué precioso será aquello. Y la tremenda diferencia de Lázaro y el rico: fue llevado por los ángeles al lugar de afecto, al lugar de descanso, aquí tipificado por el seno de Abraham. Y bueno, el rico, con toda su riqueza, su fortuna que él tenía, no le sirvió tampoco para prolongar su vida aquí en la tierra. Y también le toca morir. Pero mire la tremenda diferencia. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo, obviamente. El cuerpo que vuelve a la tierra, a su lugar de origen. Pero, ¿dónde despertó él? ¿Dónde abrió sus ojos? Esta es la gran diferencia. Porque luego dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos allí en el infierno, en el lugar de tormento. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su
seno. Y uno piensa cómo sería la sepultura, el funeral de este rico. Seguramente muchos amigos lamentando, llorando, quejándose por la partida del rico. A lo mejor no tanto por el aprecio que le tenían, sino porque ya no iban a disfrutar de los banquetes, de aquellas grandes comidas que el hombre preparaba para entretenerse y pasarlo bien. Porque es la gran realidad de esta vida. Cuando la persona tiene dinero, tiene amigos, pero cuando no lo tiene, tampoco hay amigos. Así, ¿cuántas veces, cuánto tiempo estaría Lázaro allí esperando que cayera algo de la mesa del rico, y el rico nunca se preocupó de él, nunca lo vio? Pero ahora él abre sus ojos en el infierno y ve a Lázaro, pero ya no le ve, ya no está Lázaro en una condición miserable, porque ya todo aquello pasó y él está ahora en el lugar de consuelo, en el lugar de reposo, y reconoce a Abraham, porque Abraham es el padre, obviamente, de los israelitas, de los judíos. Y dice, Padre Abraham, ahora se acuerda, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué derecho moral tenía este hombre de querer conseguir algún favor con aquel a quien él tuvo mucho tiempo para haberle hecho algún favor, especialmente en cuanto a medicina, alimentación, etcétera, y nunca lo hizo? Pero ahora él está pidiendo un favor, que moje. Y Abraham dice, bueno, tú tuviste tus bienes en la tierra, tú disfrutaste, ni te acordaste de que un día tendrías que morir, y ahora estás siendo atormentado. Y Lázaro, que él no tuvo esa misma facilidad en su vida, sino que tuvo una vida miserable, sin embargo él aquí es consolado. Él aquí está en un lugar especial. Qué triste para este hombre. Cómo ahora él pensaría, pero cómo no me di cuenta antes, cómo no escuché antes. Y ahora llega la noticia triste para él, que ya no hay forma de que él salga de ese lugar. La religión miente a la gente y dice, nosotros podemos cambiar el lugar eterno de su ser querido, de su difunto, y eso es mentira, porque el mismo Señor Jesús aquí dice, hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el hombre aboga y se acuerda de sus hermanos, pero ¿cuál es la recomendación de Dios? Que escuchen a los profetas, que escuchen a Moisés y a los profetas, porque ellos escribieron del Señor, porque ellos anuncian también la verdad del Evangelio. Si quieren evitar ir al lugar de condenación, tienen que creer la palabra de Dios y tienen que buscar a aquel que les puede librar de la condenación eterna. De otra forma, querido amigo, no hay
solución para el problema. Ojalá que el caso tuyo en forma personal, Dios no quiere que tú te pierdas. Y por eso estamos anunciando el mensaje en esta tarde. Sino Él quiere que tú vengas a Él, porque Él quiere quitar el cansancio del pecado de ti. Él quiere hacerte descansar, así como el caso de este hombre pobre, de este mendigo. Amigo, el Señor ha sido paciente para contigo y sigue siéndolo hasta ahora. ¿Qué harás tú? ¿Acudirás a Cristo? El Señor dice, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Venid a mí. Él no dice vayan a una iglesia, vayan a una religión, no. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. La obra de salvación, la obra de redención, es una obra enteramente de Dios. Así te invitamos a Cristo, para que vengas a Él y encuentres descanso para tu alma. Vamos a escuchar un último himno antes de concluir. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les bendiga y les guarde hasta entonces.